Bueno, buenas tardes a todos, ya son las 5. Vamos a comenzar esta sesión. Soy Juan Izaga, Relaciones Externas y responsable de formación y certificaciones de AECA. Vamos a dar comienzo a una nueva webinar internacional de AECA. Son sesiones que tienen como objetivo compartir conocimiento y expectativas en torno a la contabilidad y la gestión en el marco de las líneas de trabajo y cooperación que establece AECA con entidades afines, tanto nacionales como internacionales, para difundir contenidos de valor para el ejercicio profesional. En nombre de la asociación, les agradecemos a todos su asistencia. Hoy vamos a tratar las novedades y proyectos de normativa contable internacional del IASB, de la mano de dos expertos como son Horacio Molina, de la Universidad de Loyola, director de actualidad contable y experto contable acreditado por la asociación. Y nos acompaña también para presentar el tema David Cabaleiro, socio del área de auditoría en España de la firma BDO y miembro del IFRIS Working Party de BDO Global. Ambos colaboran además a través de sus entidades en el newsletter Actualidad Contable, que publica la asociación cada mes con todas las novedades normativas contables nacionales e internacionales, además de casos prácticos y otros temas de interés para los contables. En la página web de la asociación pueden encontrar más información del newsletter. Bueno, de esta segunda sesión que vamos a desarrollar hoy, nos gustaría destacar la amplia variedad de países de los asistentes. Contamos con numerosos académicos y profesionales de países como Perú, España, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Panamá y Portugal, entre otros. Y bueno, es un reflejo de este tipo de webinars internacionales. Va a intervenir primero David Cabaleiro presentando el tema y posteriormente ya dará la conferencia el profesor Horacio Molina. Vamos a intentar también dejar unos minutos al final de las charlas para, pues, si tenéis cualquier cuestión, para podéis escribirla por el chat. Intentaremos atender las que dé tiempo. Y bueno, sin más, cuando quiera tiene la palabra David Cabaleiro. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, David. ¿No estáis viendo mi pantalla? Sí, ahora sí la vemos. Vale. Muy bien, pues Juan, muchas gracias por la introducción y bueno, buenas tardes o buenos días a todos los asistentes. Como bien ha comentado Juan, en estos primeros minutos voy a dedicarlos a realizar una pequeña introducción o más bien una presentación de aquellos proyectos del IASB que desde un punto de vista práctico entiendo que pueden tener mayor impacto en las empresas y en los preparadores de la información financiera, así como en los usuarios. Y ya en la segunda parte, que será un poco más extensa, pues ya el profesor Molina entrará un poco más en detalle en los diferentes proyectos o abarcará mayor número de proyectos que están en estudio o en diferentes fases de estudio por parte del IASB. Pero yo lo que voy a hacer va a ser empezar introduciendo los que, como comentaba antes, entiendo son 4 proyectos o cuatro cuestiones que tienen un impacto muy amplio en las empresas, por lo cual los que he seleccionado y que entiendo que son los más relevantes, pues es en primer lugar las combinaciones de negocios bajo control común. Luego veremos exactamente a qué nos referimos con combinaciones de negocios bajo control común. El segundo punto, que yo creo que también es uno de los puntos más atractivos, pues es el relativo al fondo de comercio y a la estimación del potencial deterioro de este tipo de activos. En tercer lugar, presentaré brevemente un ejemplo y una cuestión que también puede tener unas implicaciones muy amplias en la clasificación de los pasivos no corrientes de aquella deuda financiera que tenga que cumplir con una serie de ratios o covenants y que también tiene un impacto potencial bastante importante. Y por último, simplemente voy a mencionar muy de pasada un aspecto que está cada vez más de actualidad, pues porque la sociedad lo demanda, los usuarios de las cuentas anuales ya no se conforman con información financiera y también quieren conocer de las empresas información acerca de otros aspectos que no tienen un carácter financiero y que son aspectos más relacionados con la sostenibilidad.
Esto no es puramente un aspecto que esté tratando el IASB, sino que lo está tratando otro organismo que también es dependiente de la Fundación IFRS, pero bueno, creo que es interesante en un foro como este, pues simplemente mencionarlo, pues porque entiendo que es un tema que está cada vez adquiriendo mayor trascendencia. Muy bien, pues dicho esto, voy a empezar por el primer aspecto que he destacado en esta presentación, y es el tema relacionado con las combinaciones de negocios bajo control común. No sé si en general la audiencia está muy familiarizada con este tipo de cuestiones, pero por ejemplo, pues bueno, en España es un aspecto que en los últimos años ha tenido bastante trascendencia, sobre todo no tanto a nivel de cuentas anuales consolidadas, pero sí a nivel de cuentas anuales individuales, por el hecho de que bueno, este tipo de operaciones pues, son cada vez más comunes, son muy complejas, hay una diversidad en la tipología de operaciones que es muy elevada, y la normativa que existe hasta el momento pues no es demasiado específica, ¿no? O demasiado concreta, por decirlo de alguna forma. A nivel internacional, a nivel de IFRS, pues la situación es similar, con lo cual, pues bueno, el IASB ha decidido pues, llevar a cabo o iniciar un proyecto de investigación sobre esta cuestión, pues para ver cómo tratar este tipo de transacciones a nivel de IFRS. Como decía antes, y para situar o para centrar un poco el tema, pues básicamente una combinación de negocios bajo control común son todas aquellas combinaciones de negocios en las cuales la parte controladora antes y después de la combinación de negocios es la misma, es decir, que no hay una transferencia de control a nivel del accionista último, por decirlo una forma, ¿no? de esta forma, o la parte controladora última, ¿no? Entonces, en estos dos cuadros que podéis ver en la slide, pues esto es simplemente un ejemplo de lo que es una combinación de negocios bajo control común. Vamos a suponer que tenemos una entidad o un grupo, un subgrupo, que es la parte controladora, que es la parte P, que tiene a su vez dos subsidiarias, la subsidiaria A y la subsidiaria B, y a su vez la subsidiaria A participa en otra entidad, que es la entidad C, ¿no? Vamos a suponer que todas estas partes son negocios, cumplen la definición de negocio de la NIF 3, y deciden pues, que A transfiera a B la participación en C. Esta transferencia, pues, bueno, como saben, se puede realizar de muchas formas. Puede haber una compraventa de acciones, puede haber una fusión, puede haber, bueno, desde el punto de vista mercantil, las posibilidades pues, son varias, ¿no? Una aportación no dineraria, etcétera. Entonces, bueno, pues el motivo por el cual el IASB ha decidido llevar a cabo o iniciar este proyecto es que, bueno, pues que obviamente este tipo de transacciones no están recogidas directamente en la NIF 3, que es la que regula las combinaciones de negocios. De hecho, creo que están fuera del alcance de manera explícita. Y bueno, pues como en la práctica se ha identificado, se ha detectado que existe mucha diversidad y que no hay una consistencia en el registro de este tipo de transacciones, lo que se ha decidido es iniciar un proyecto de investigación. Entonces, pues bueno, una vez que se decide iniciar este proyecto, pues claro, las preguntas que se plantean son varias, ¿no? Aquí tenemos un poco una lista de las principales preguntas que el IASB pone sobre la mesa, y que son las preguntas que obviamente va a tratar de responder, ¿no? La primera de ellas es, bueno, pues si este tipo de combinaciones de negocios se pueden asimilar a las que están reguladas por la NIF 3, de manera que se aplique la misma metodología o una metodología similar, o si efectivamente, o de otra manera, este tipo de combinaciones pues son transacciones diferentes y no tiene sentido aplicar la normativa de NIF 3, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, en este tipo de transacciones, ¿qué información consideran los usuarios o los stakeholders que es relevante que aparezcan en los estados financieros, ¿no? ¿Qué tipo de información, qué tipo de desgloses, durante cuántos años es necesario desglosar información en relación con este tipo de combinaciones de negocios? Pues son cuestiones que se plantean, y que bueno, el IASB inicia este proyecto, como decía antes, para intentar darles respuesta. Obviamente, como siempre, pues, siempre que se desarrolla cualquier normativa, hay que hacer un análisis de coste-eficiencia, es decir, no tiene sentido regular algo para dar un nivel de información cuyo beneficio pues, no es superior al coste que supone producir esa información, con lo cual pues, bueno, es un aspecto que también hay que tener en cuenta. Por otro lado, uno de los aspectos también más importantes es, bueno, pues si se crea un proyecto, se intenta regular este tipo de transacciones,
cómo se van a reconocer, ¿no? Ya veremos luego pues, que hay, aquí abajo en esta misma slide ya se indica o se anticipa que lo que hay son dos metodologías, ¿no? Que pueden ser aplicadas y que son a los que se pueden ver perjudicados por el hecho de no aplicar valores de mercado en este tipo de transacciones. Por el contrario, si todas las partes involucradas, no hay minoritarios, eh, pues todos los accionistas o toda la parte controladora última es la misma y posee el 100% de los negocios que se combinan, pues lo habitual o lo que plantea el IASB es que se aplique el método del valor contable de forma que se mantengan los valores contables de los estados individuales de las partes combinadas. Otro aspecto también que hay que considerar, o que el IASB considera importante a la hora de optar por un método o por otro, es si la entidad que recibe el negocio en la combinación es una entidad cotizada. Es decir, una entidad cotizada o una entidad sujeta a mayor regulación, a mayor seguimiento por parte del mercado, por parte de los usuarios, en cuyo caso pues, el IASB entiende que sería más apropiado ir por la metodología de NIF3 y reconocer los activos y pasivos adquiridos en esa combinación de negocios a su valor razonable. Con lo cual, pues bueno, este es un poco el proyecto que está en curso. Yo creo que ya le queda un tiempo para que esto aterrice y sea de aplicación. Pero bueno, eso es un tema que creo que es relevante. De hecho, para los que estén más familiarizados con la normativa contable en España, este tema también lo está tratando el ICAC y en próximos meses es previsible que se publique una resolución para definir cómo se tratan también este tipo de transacciones en la normativa española, porque hasta el momento pues bueno, es un tema que cuando se implantó el nuevo plan contable en el año 2008, pues quedó un poco no demasiado definido. Luego en 2010 se volvió a hacer algunos cambios para tener más claro cómo tratar este tipo de transacciones, pero como eso no ha sido suficiente ante la diferente casuística que se plantea, pues bueno, se ha decidido desarrollar más esta cuestión y en próximos meses, como decía, pues también a nivel español va a haber nueva normativa que puede diferir de lo que venimos haciendo hasta el momento. Y yo creo, bueno, pues esto sería un poco todo para acerca de esta cuestión que, como comento, pues bueno, puede tener implicaciones bastante amplias. El segundo tema que quería tratar también muy brevemente, simplemente unas pinceladas para que todos seamos conscientes un poco por dónde van los tiros en relación con esta cuestión, pues bueno, es el relativo al fondo de comercio y al deterioro. Si aquí, si entre la audiencia hay mucha gente que se dedica a preparar cuentas anuales o estados financieros o hay auditores, pues sabrán perfectamente que este es un tema que siempre es bastante delicado, que es costoso. El tema de realizar test de impairment, contabilizar los fondos de comercio, definir o determinar si existe deterioro, pues siempre es una cuestión bastante compleja que requiere aplicar juicio, que requiere una metodología que es bastante compleja y que puede ser bastante costosa, ¿no? En función de las circunstancias y un poco de la importancia relativa que pueda tener este tipo de activos en los estados financieros de las compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues al igual que he mencionado en el caso de las combinaciones de negocio bajo control común, pues en el caso del fondo de comercio, pues también el IASB ha hecho un análisis previo pues para ver un poco cuáles son las principales cuestiones que se deben abordar en este proyecto y son las que aparecen en esta slide, ¿no? Son estas cuatro. Por un lado, se ha analizado si los desgloses de información que se dan en los estados financieros son suficientes o son adecuados para los usuarios de las cuentas. Por otro lado, si el test de impairment, tal y como está definido actualmente en la NIC 36, es efectivo
y es suficiente y es necesario mantenerlo así, o si requiere que se revise la metodología, pues por ser o por poder ser demasiado costoso a la hora de llevar a cabo este test. Por otro lado, en tercer lugar, también se está barajando si tiene sentido volver a reintroducir la amortización sistemática al fondo de comercio. Como bien saben, pues, de acuerdo con la NIF 3, el fondo de comercio es un activo intangible, en principio de vida útil indefinida, que tiene que ser testeado por si se ha deteriorado al menos de manera anual. Pero esto es un tema que se está valorando si tiene sentido o si conviene cambiar, ¿no? Y volver volver a calificarlo como un activo intangible, pero de vida útil definida, de manera que pues tenga sentido deteriorarlo de manera sistemática en un plazo de tiempo determinado, ¿no? También un poco por introducir también este mismo análisis también se ha realizado a nivel del Plan Contable Español. Probablemente, como muchos sepan, en 2008, cuando se introdujo el nuevo plan contable en España, se alineó este tema con la NIF 3 y con NIC 36, y el fondo de comercio no se amortizaba, pero sí que era necesario realizar un test de impairment de manera anual. Sin embargo, en 2016 se cambió, y desde ese momento el fondo de comercio en España pues, se vuelve a ser un activo de vida útil definida. Normalmente se considera que la vida útil suele rondar los 10 años, salvo que se pueda demostrar lo contrario, ¿no? Con lo cual, simplemente para que vean que también en algunas jurisdicciones donde la normativa contable está bastante alineada con IFRS, pues bueno, se ha tomado la decisión ya hace unos años de volver un poco a una metodología de deterioro anterior o diferente de la que determina IFRS, ¿no? Y por último, bueno, otro aspecto que también se está analizando, se quiere analizar, es pues, bueno, si tiene sentido reconocer otros tipos de activos intangibles cuando hay una combinación de negocios diferente del fondo de comercio. Muchas veces, yo creo, en la práctica también, pues no sé si por simplicidad o por facilidad, por no hacer un trabajo de asignación del precio a diferentes tipos de activos, pues hay muchas veces que se abusa, y bueno, simplemente el sobreprecio que se paga sobre el valor contable de los activos y pasivos se asigna directamente a fondo de comercio, y no se hace un poco el esfuerzo de tratar de identificar si existen otro tipo de activos que se han adquirido como consecuencia de esa combinación de negocios. Pues bueno, ese es un aspecto que, bueno, que también se quiere analizar para ver si vale la pena pues, identificar o señalar, pues, bueno, que pueden existir otros tipos de activos intangibles diferentes del fondo de comercio, de forma que el fondo de comercio sea algo residual y que no tenga un menor peso dentro de los balances de las compañías. Entonces, un poco, pues bueno, después de ese análisis previo, pues las visiones preliminares del IASB en el documento que publicaron hace ya unos años, sus principales las conclusiones iniciales, que son las que están todavía en discusión, es pues, bueno, pues que en primer lugar que se ha detectado una necesidad de mejorar la calidad de la información que se da en las cuentas anuales en relación con las combinaciones de negocio, normalmente porque no suele ser muy abundante. También muchas veces los clientes o las compañías, ¿no?, por motivos de confidencialidad, intentan no dar toda la información que se debería, pues porque, bueno, pues para no dar pistas a la competencia, etcétera. Bueno, son vicios, por decirlo de alguna forma, que el regulador intenta que desaparezcan, y que, bueno, pues por el bien de la transparencia, pues que la calidad y la cantidad de la información relacionada con este tipo de cuestiones pues sea cada vez más útil. Voy a cerrar un micro que se ha abierto. A ver, un segundo. Perdón. Muy bien. Creo que ya está. Cuando quieras. Muy bien, perfecto. Gracias, Juan. Vale, otra de las cuestiones que también se ha valorado y se ha analizado por parte del IASB es si tiene sentido, si es viable modificar la metodología del test de deterioro que se viene realizando actualmente, de acuerdo con la NIC 36, que, como saben, pues, bueno, es asignar el fondo de comercio a una unidad generadora de efectivo y testear si esa unidad generadora de efectivo pues, está deteriorada, pues, normalmente a base calculando el valor en uso de estos activos, haciendo unas estimaciones de flujos futuros que van a generar estos activos, y ver si esa generación de flujos descontada a día de hoy pues es suficiente o no
como para mantener el valor en libros del fondo de comercio, ¿no? Entonces, la conclusión previa a la que se ha llegado es que no se ve viable o no se ha encontrado una forma de simplificar este test de deterioro. Los que estén más familiarizados con la normativa US GAAP, por ejemplo, pues bueno, sí que es cierto que en US GAAP sí que hay una metodología de deterioro o de análisis de deterioro de fondos de comercio algo más simple, ¿no? Que consiste simplemente en una primera instancia en calcular los flujos de efectivo que van a generar este tipo de activos durante los próximos X años y sin necesidad de aplicar tasas de descuento, ver si con esos flujos se cubre o no el valor contable del fondo de comercio o de los activos incluidos en la UGE, pero parece ser que ese enfoque un poco más simplista pues no acaba de encajar o no lo ve el IASB como muy apropiado, con lo cual su visión preliminar en relación con esta cuestión es que el test de deterioro, la metodología, pues se mantenga tal cual esté, ¿no? En cuanto al tema de la amortización del fondo de comercio, pues yo creo que es un tema que está bastante con la metodología actual de no amortizar de manera sistemática y otro 50% que considera que se debería aplicar esa amortización sistemática, ¿no? Que es un poco una visión o un enfoque un poco más simplista, que como decía antes es el que se ha introducido en España, también un poco pues porque las compañías o las entidades que tienen que aplicar este tipo de metodología, pues sobre todo en España, un país donde el tejido industrial es sobre todo de pyme, pues claro, la mayor parte de las empresas no tienen probablemente unos medios o un conocimiento suficiente como para hacer o aplicar una metodología que es bastante compleja, ¿no? En cambio, pues a nivel de normativa IFRS, pues los usuarios de las cuentas, incluso los preparadores, en general son empresas de mayor tamaño, empresas cotizadas, empresas que están acostumbradas a que haya un seguimiento por parte del mercado de la calidad de su información financiera. Entonces, para este tipo de entidades, pues bueno, realizar este tipo de ejercicios es menos complejo que para un tejido empresarial diferente como puede ser el tejido más local o más nacional, ¿no? Eso en cuanto al tema de la amortización del fondo de comercio. Por otro lado, lo que decíamos antes, pues bueno, propuestas para reducir el coste y la complejidad de los test de deterioro es lo que hemos comentado antes, pues bueno, es algo que si fuera posible se implantaría, pero parece ser que por el momento no es algo que se vea demasiado viable. Y también lo mismo, pues un poco pues, en cuanto a propuestas para reducir la complejidad de la estimación del valor recuperable de las UGE. Como saben, pues bueno, en este tipo de test de deterioro, al final lo que se está haciendo, lo que se pretende es ver cuáles son los flujos de efectivo que van a generar este tipo de activos, lo cual implica, pues bueno, a veces hay que hacer unos ejercicios de estimación bastante complejos, pues porque hay que sacar de la ecuación o sacar de las proyecciones pues inversiones futuras que se pretendan hacer o igual un plan de reestructuración que está previsto para X años, pues obviamente eso no hay que tenerlo en cuenta para testear si existe deterioro en unos activos a día de hoy, ¿no? Sino que hay que estimar o ver cuáles son los flujos que generan esos activos en su condición actual. Entonces, pues bueno, al final no es tan sencillo como coger un plan de negocio de una compañía o de un grupo y descontar esos flujos, sino que en muchos casos esos flujos que pueden ser más habituales en un plan de negocio, pues que hay que ajustarlos de acuerdo con los requerimientos de la NIC 36, ¿no? Entonces, eso a nivel práctico pues puede suponer un problema. Vale, ahora voy a ir un poco más rápido porque creo que en cuanto a tiempo me estoy alargando un poco, pero bueno, otro de los apartados importantes que quería comentar, voy a ir directamente al ejemplo. Un tema que, en 2020 en relación con la clasificación de los pasivos no corrientes con covenants. Se modificó la NIC 1 y entonces como consecuencia de esta modificación, que en principio iba a entrar en vigor en 2022 y que se retrasó posteriormente, creo que hasta 2023, pues bueno, de acuerdo a la liberalidad de la norma, pues en un ejemplo como el que voy a plantear ahora, pues se daba la circunstancia de que había que clasificar a corto plazo una serie de pasivos con covenants, bueno, como el ejemplo que aparece en esta slide, ¿no?
Vamos a suponer que tenemos una entidad que cierra su ejercicio contable a 31 de diciembre de 2021, tiene una deuda financiera con un vencimiento a largo plazo en el año 26 y que está sujeta a covenants financieros. Es decir, cada X meses o cada X años pues tiene que cumplir una serie de ratios. Vamos a suponer que a 31 de diciembre de 2021 la entidad tiene que cumplir un ratio de circulante de 1.0 y de manera prospectiva dentro de 6 meses debería cumplir otro ratio a un nivel de 1.5, ¿no? O 1.1, perdón. Entonces, en este ejemplo vamos a plantear que a 31 de diciembre de 2021 este ratio se cumple, es decir, se sitúa en 1,5 por encima del mínimo exigido por las entidades financieras, con lo cual, pues no hay, en principio, aparentemente no hay problema, no se está incumpliendo, la deuda se clasificaría a largo plazo porque tiene un vencimiento en 2026. Adicionalmente, la entidad considera que en junio de 2022 pues no habrá problema en cumplir con ese ratio, con lo cual pues, bueno, no hay ningún indicio, ningún indicador que diga que esa deuda pueda ser exigible en el corto plazo. El problema está en que bueno, pues la redacción que se ha dado a estas modificaciones implica que este tipo de situaciones, que hasta el momento pues no implican que esta deuda se mantenga en el largo plazo, pues hagan que la deuda se tenga que clasificar a corto plazo por el mero hecho de que a 31 de diciembre de 2021 no se cumplía un ratio que es exigible 6 meses después, algo que parece bastante contraintuitivo, que bueno, que es un tema que se ha planteado y se ha elevado al IFRIC, al Comité de Interpretaciones, para que analice o explique si esta interpretación es adecuada, porque puede tener un impacto muy significativo. Imaginaros también cuál es el impacto a nivel de la aplicación del principio de empresa en marcha, en términos de viabilidad de una compañía o de un grupo, pues bueno, las implicaciones son muy importantes, ¿no? Como se han dado cuenta que esta es una cuestión que no tiene mucho sentido, mucha lógica, pues bueno, el IASB se ha planteado volver a modificar o hacer otra vez cambios en la NIC 1 para evitar este tipo de situaciones. Se ha diferido la entrada en vigor de los cambios y encima con la posibilidad de que estos cambios, de que tal y cual estaban redactados los cambios iniciales, pues haya modificaciones para evitar este tipo de situaciones. Y por último, también para no comerme más tiempo, también simplemente comentar que, bueno, que un aspecto que el mercado, la sociedad cada vez demanda más es que las empresas den información acerca de sostenibilidad. Como consecuencia de esta demanda, pues la Fundación IFRS pues, se ha dado cuenta y ha decidido empezar a desarrollar unos estándares para lo que es la información no financiera o información de sostenibilidad. Para ello ha creado pues un organismo hermano, por decirlo de alguna forma, al IASB, que es el ISSB, cuya función en estos momentos es la de desarrollar un marco normativo para la presentación de información de sostenibilidad de las empresas ante, como decía hace un rato, pues bueno, ante el incremento en la demanda de información de sostenibilidad por parte de las empresas y de los usuarios de las cuentas. Bueno, pues estos eran un poco los puntos que quería comentar. Y bueno, paso ya la palabra al profesor Molina, que va a ampliar otras cuestiones también de mucho interés. Muchas gracias, David. Pues, Horacio, cuando quieras puedes compartir tu presentación. ¿Se está viendo ya? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya vamos creciendo en número. David, has hecho una presentación magnífica. Empezamos en 92, hemos dejado esto en 122. O sea, vamos ganando audiencia. Cuando nos organizamos en la presentación, vimos que los aspectos que trataba David, que vienen elegidos por los que son más relevantes desde el punto de vista de la práctica profesional, consideramos que era más importante presentarlos primero, y él ha repasado las normas que actualmente están en fase de estudio que pueden tener una aplicación práctica más inmediata. Mi aportación en esta jornada es dar una visión más de contexto y aterrizar en dos normas que van a ser, entendemos que tienen una aplicación más limitada o no están tan dirigidas a aspectos de reconocimiento y valoración, sino más a temas de presentación o revelación, ¿no? Entonces, mi background es el de un académico y por lo tanto yo les voy a intentar dar una visión de contexto para entender todo el proceso de emisión de normas, que es el objeto al final de esta charla. Bien, voy a ver si puedo pasar.
Aquí está. Bueno, estos son los puntos que estaban previstos para desarrollar y que están en la presentación, que estará a su disposición una vez que acabe la jornada. Evidentemente voy a ir seleccionando algunos de los puntos porque bueno, es una presentación de máximos y lo que es importante es intentar identificar aquellos aspectos que pueden ser más relevantes. Pues retomando la presentación de David, yo empiezo con la slide en la cual presentamos el marco institucional. El IASB es un organismo privado que tiene que ganarse la legitimidad de los pronunciamientos que tienen. ¿Y cómo gana esa legitimidad? Pues la gana primero por un modelo de emisión de normas que responda a un esquema de gobierno corporativo muy sólido. En un modelo de gobierno corporativo, la fundación, el patronato, IFRS Foundation Trustees, el patronato de esa fundación sería el máximo órgano de gobierno. Sin embargo, como tiene un interés público en las normas que emite, el IASB tiene una capa superior que supervisa el trabajo de la propia fundación, que es el IFRS Foundation Monitoring Board, donde están los principales usuarios, es decir, los reguladores del mercado de valores son los que ahí tienen la voz cantante, con lo cual esto refuerza el carácter de interés público que tienen las normas internacionales. Este modelo de gobierno corporativo separa la emisión de normas, que está a cargo de los órganos ejecutivos, el International Accounting Standard Board y el International Sustainability Standard Board, al cual se ha referido David al final de su presentación. Adicionalmente, la legitimidad se está ganando implicando a los stakeholders en el proceso de emisión de normas. Y esa implicación tiene múltiples formas. En el propio proceso de emisión de normas, la legitimidad a través del proceso, y lo tiene institucionalmente creando grupos consultivos cuando se desarrollan determinados temas. Estos grupos consultivos son más o menos estables. Unos son estables y otros son coyunturales, y lo que pretenden es ilustrar todo el proceso de emisión de una norma concreta o incluso la definición de los temas de agenda. En cuanto a lo que sería la legitimidad en el proceso de emisión de normas, que es la segunda fuente de legitimidad, la institucional es el marco, la segunda el proceso por el cual se emiten las normas, pues básicamente los principios que iluminan la emisión de normas pues son tres. Las normas tienen que ser emitidas de forma transparente, por ello hay reuniones públicas, se emiten los papers, se producen votaciones, se puede acceder online a dicho proceso. En segundo lugar, la consulta que se haga para la emisión de normas tiene que ser completa y transparente, por eso hay un proceso debido. Hay un consejo, un comité, el IFRS Advisory Council, que asesora en temas de qué temas son importantes incorporar a la agenda. Tiene grupos consultivos, como ya he comentado anteriormente, y se abre un periodo siempre antes de la emisión de un documento importante, un periodo de consulta pública donde los stakeholders, cualquier interesado, puede enviar una carta que va a ser leída y atendida por parte del equipo técnico del IASB que prepara las emisiones de normas. Finalmente, la rendición de cuentas. Todas las normas llevan acompañando una base de conclusiones que explican por qué la norma es como es, y estas bases de conclusiones son tremendamente importante para entender los principios que subyacen en la norma. Pensemos que las IFRS, las NIF, pretenden ser normas basadas en principios, por lo que la lectura de la base de conclusiones pasa a ser de obligado ejercicio si uno quiere interpretar adecuadamente las normas. Es más, en estas material que acompaña la norma también están las visiones alternativas, las visiones disidentes que puedan emitir algunos de los miembros del Consejo. Bien, el proceso de emisión de una norma comienza normalmente con una consulta de agenda, se abre un programa de investigación sobre el interés de ese tema en concreto y entonces se pueden emitir tres tipos de documentos. Unos documentos previos, como es un documento de investigación o una petición de información para captar información. Normalmente estos documentos están preparados por el staff o por otros organismos que en un momento determinado colaboran con la Fundación NIF porque han trabajado ese tema previamente, un organismo nacional de emisor de normas o regional. Y el tercer tipo de documento de fase inicial son los documentos de los discussion paper o documentos de discusión, en los cuales sí se presenta la opinión del Consejo, las preliminary views del Consejo sobre determinados aspectos. En este caso, lo que se trata es de captar información para avanzar en el proyecto. En la segunda fase del proyecto normalmente suele ser la emisión ya de una norma, un proyecto de alcance limitado, una interpretación a las normas internacionales que las resuelve en primera instancia el Comité de Interpretaciones y las decisiones de agenda que muchas veces están vinculadas a interpretaciones que no prosperan. Entonces se hace una decisión de por qué ese tema no se incorpora y ese material termina siendo muy ilustrativo para interpretar los principios que subyacen detrás de las normas contables. Bien,
Una vez que acaba el proceso de norma, el IASB no se conforma ya con el producto obtenido. Pasados 3 años, realiza un proceso de revisión de la norma. Y actualmente tenemos varios procesos de revisión muy importantes. El otro día se publicó el informe final del proceso de revisión de la NIF 10, 11 y 12, lo cual es una norma que, pues, de principios de la década anterior. Entonces, esta norma pues, ha terminado el proceso de revisión, pues ha terminado ahora, precisamente en el mes de junio, y acaba de ser publicado en la website del IASB. Actualmente está en marcha la de la NIF 9, en la cual pues, ya uno de los primeros inputs que ha generado es un nuevo proyecto sobre la definición de los activos con características de flujos de caja, porque hay determinados activos que se han encontrado que no encajan muy bien. Por ejemplo, todos aquellos activos financieros que tengan cláusulas relacionadas con criterios ESG, cumplimiento de criterios ESG. Entonces, estos temas pues, se quieren analizar para ver cómo encajan con la caracterización que tiene la NIF 9. Bien, además de estas normas existen guías prácticas emitidas por el staff del IASB y material educativo. Bien, el segundo punto que yo quiero tratar, yo creo que es bastante, a mí me resulta muy interesante porque me da contexto político de qué es lo que preocupa al IASB. Y normalmente esto se puede encontrar en los discursos que hace el presidente del IASB. En este caso tenemos un periodo del año 21 en el cual ha habido una transición, ha habido un cambio de presidente. Venció el mandato de Hoverbosch, holandés, y ha entrado en su sustitución Andreas Barkov, alemán. Fíjense, los dos son europeos, lo cual está marcando un poco cuál es el mercado principal del IASB en cuanto a emisión de normas o la importancia que tiene hasta ahora, por ahora, Europa en este organismo, ¿no? Bien, desde marzo de 2021 existen 7 discursos, 5 de ellos a cargo del presidente del IASB y 2 a cargo del presidente del patronato de la Fundación NIF, ¿no? Los discursos pues han versado 2 de ellos sobre el balance de los 10 últimos años del mandato de Hoverbosch, que yo creo que son tremendamente interesantes para darnos perspectiva de qué es lo que le preocupa a la primera figura dentro del Consejo, ¿no? Yo creo que ahora vamos a repasar rápidamente esos discursos y vamos a ver que nos dan mucho contexto. Y después ha habido varios discursos sobre sostenibilidad, en concreto los dos del presidente del Patronato se han dedicado a este tema. No olvidemos que en el último semestre del año 2021 es cuando se funda el International Sustainability Standards Board y tras la COP26 en París, y 2 discursos por parte del presidente del IASB en los cuales pues, se está hablando sobre la complementariedad entre estos 2 organismos hermanos. Y por último, hay 2 discursos por parte de Andreas Barkov hablando de cuál es la agenda hacia el futuro, qué es lo que le interesa al IASB desde ahora en adelante. Por eso yo creo que esto es interesante. También es interesante conocer cuál es el perfil de los 2 presidentes. El primero era ministro de Finanzas en Holanda y regulador del mercado de valores en aquel país. A continuación, pues fue presidente del IASB. El sustituto, que ha entrado en el año 2021, en septiembre de 2021, es Andreas Barkov, que fue presidente del organismo emisor de normas contables en Alemania, un regulador nacional. Esto también tiene su importancia, como vamos a ir viendo, en cuáles son las prioridades que se va a marcar el IASB en los próximos meses, ¿no? En marzo de 2021, Hoverbosch hace su primer discurso en el cual hace un balance de su mandato. Él viene a comentarnos que él entró en un momento de una gran convulsión, que fue la crisis financiera, y que él percibió que la crítica a la contabilidad era un caso típico de disparar al mensajero. Es decir, se estaban produciendo muchas críticas a la contabilidad sobre valor razonable, cuando él entendía que gran parte del problema había sido que las normas prudenciales del sistema bancario pues habían vaciado del capital bancario a las entidades financieras y, por lo tanto, consideró que las normas estaban haciendo lo correcto y defendió firmemente en este discurso que no se podía eliminar la contabilidad a valor razonable. La moraleja que saco de la historia con cierto humor es que no, cuidado con lo que dices en los discursos, porque esto fue bastante discutido, ¿no? Él califica en este discurso, hasta el término ya casi de su mandato, en marzo del 21, que ha habido 2 etapas. Una primera en la cual se han abordado proyectos de un gran impacto en reconocimiento y medición, que han tenido
una fuerte contestación por parte de los stakeholders. Estamos hablando de las normas NIF 9, NIF 15, NIF 16. Piensen ustedes que estas han sido normas muy complicadas, con emisiones de varios borradores en algunos casos. Y además la NIF 17, que también tiene lo suyo porque lo que trata es de poner un poco de orden en una contabilidad muy diversa como la de las entidades aseguradoras. La segunda etapa ha sido una etapa en la cual se ha ido a aspectos más de presentación y revelación, aspectos que podríamos decir más soft en lo que le puede preocupar a los preparadores de la información, ¿no? Aquí se ha tratado mucho el tema de la preparación y son proyectos que están todavía en marcha. Uno de ellos es los estados financieros principales, divulgaciones en los estados financieros, los comentarios de la gerencia, que es una guía para la práctica, no es una norma NIF concretamente, y estos están muchos de ellos pendientes de concluirse. En este discurso del año 21, además de exponer pues, qué es lo que se ha hecho, las dos etapas, también hace una reflexión sobre cuál es el valor que tiene el IASB, perdón, la Fundación NIF y concretamente el IASB para la sociedad. Y básicamente dicen que el modelo IFRS se fundamenta en la emisión de normas independientes y que estas normas independientes, la independencia hay que ganársela día a día y que la independencia se gana día a día a través de mantener un riguroso proceso debido. Aquello que habíamos visto en una slide anterior, ¿no? La legitimidad de procedimiento es fundamental para que las normas sean legítimas y sean independientes y por lo tanto tengan valor. Tenemos que trabajar intensamente en atraer a gente con nosotros explicando por qué estas normas son de alta calidad. Es decir, el IASB no tiene ganada la legitimidad, aunque pensemos que la tiene que estar ganándosela permanentemente porque va a estar sometido a cuestionamiento. Y el cuestionamiento ya no lo va alertando. Él entró en un momento muy difícil, pero él percibe que la situación actual es mucho más compleja y que está mucho más preocupado porque actualmente muchos bonos basura están teniendo unas tasas de rendimiento similares a lo que antiguamente tenía emisiones que eran AAA, es decir, los tipos de interés son muy bajos y todo esto ha dado lugar a que la economía esté fuertemente distorsionada, ¿no? Entonces, él es de la opinión, marzo del 21, que esto no va a acabar bien y dice, nadie sabe exactamente cómo determinará esto, dudo que sea bonito la traducción de lo que dice. No se sorprenda si la contabilidad vuelve a estar bajo presión. Por eso hace un alegato tan fuerte al tema de la independencia en el proceso de normas, porque se va a cuestionar la calidad de las normas cuando venga la siguiente crisis. Y la crisis la vislumbra por el tema de los tipos de interés. El segundo discurso que hace Horvath lo hace en Estados Unidos ante el AICPA y el CIMA, que son dos organismos de profesionales contables, y en ellas hace primero una reflexión de las vulnerabilidades que tiene la contabilidad en general. El primero de ellos es que la contabilidad hay mediciones simultáneas de valor actual y coste histórico, y pensamos que el coste histórico es un valor objetivo cuando el coste histórico está plagado de estimaciones subjetivas, afirma el propio Horvath. El valor de los intangibles es tremendamente importante en una economía del conocimiento y no se está reportando ese valor adecuadamente. Hace una pregunta retórica, ¿qué es el otro resultado integral? El otro resultado integral es un concepto que, en su opinión, con esta pregunta nos está diciendo que hay que desarrollarlo mucho más y después habla de las posibilidades de manipulación o de gestión del resultado a través de la contabilidad de vengo frente a una contabilidad de caja. Entonces, es evidente que cuando hay que hacer estimaciones, pues este riesgo de manipulación de las ganancias pues existe, ¿no? ¿Qué es lo que se ha abordado y qué puede ser qué es lo que se ha abordado hasta ahora? Y aquí vuelvo a hacer un repaso. Pues él viene a decir que se ha abordado las pérdidas de crédito más ajustadas al nivel de la economía. Aquí estamos hablando del cambio de modelo de deterioro crediticio. El reconocimiento de ingresos ahora se hace con una base lógica y no en base a reglas concretas para cada tipo de transacción de ingreso. El reconocimiento de los pasivos surgidos como consecuencia de contratos de arrendamiento que anteriormente estaban omitidos y eso producía que hubiese pues ajuste de contratos para conseguir que los arrendamientos quedasen fuera del balance, fuesen operativos en lugar de financieros. Ha conseguido una mayor convergencia en la contabilización de las entidades de seguros, como ya dije anteriormente, y el desarrollo de un marco conceptual que puede dar respuesta a las normas emitidas recientemente. Pensemos que la anterior era del año 89 en la parte operativa, la parte de objetivos y características, la última reforma fue de 2010, pero en la parte de definiciones, reconocimiento, medición es del año 89. Entonces, muchas de las normas posteriores
con la reforma del marco conceptual encuentran un soporte mucho más lógico a la tercera fuente de legitimidad, que es precisamente la técnica y que es la que aporta el marco conceptual. Él, entre las cosas que le generan dudas es precisamente de otro resultado integral. Y entonces él, cuando una de las críticas que hace es la categoría de activos financieros disponibles para venta ha desaparecido, con lo cual se evita que se puedan llevar, en el caso de instrumentos de patrimonio, se puedan llevar las diferencias al balance y sacarlas a resultados cuando le interesa. Dice, mire usted, si usted va a invertir en instrumentos de patrimonio, sea consciente que va a tener volatilidad. Por eso él es partidario de que los instrumentos de patrimonio se valoren siempre contra a valor razonable con diferencia en resultados. Sabemos que hay una opción de poder llevarlos a otro patrimonio, pero en ese caso no es reciclable el resultado. Y en ese contexto pues tiene sentido. Este es un tema que ahora se está discutiendo con la revisión, la Post-Implementation Review 9, de la NIF 9. Precisamente entra a discusión en este mes de junio ese tema concreto. Y después los temas más de presentación y divulgación que hemos comentado que eran la segunda etapa. Este es el segundo discurso que hizo en junio del 21. Andreas Barkov, en sus discursos, ¿qué es lo que plantea? Pues en uno que hace en septiembre, pues completar los proyectos ya iniciados, salvo que se indique lo contrario, y algo muy importante, realizar las revisiones de la NIF 9, NIF 15 y NIF 16. La NIF 16 ya mismo y NIF 15 también, porque están a punto de llegar al tercer año de su fecha de aplicación inicial, y entonces en ese momento es cuando toca iniciar el proceso. La NIF 9 actualmente ya se está analizando el feedback recibido al Request of Information que se emitió sobre el Post-Implementation Review de esta norma, ¿no? Tres ideas importantes. Hay que tratar de evitar la sobrecarga de proyectos y dejar tiempo suficiente para que los proyectos se discutan. Trabajar con la organización hermana, el ISSB, el de sostenibilidad. Y por último, la información sobre intangibles. Ven ustedes esto, los intangibles es un tema que Andreas Barkov trae en su agenda, que ya Homelbos había planteado anteriormente. Y un punto que es característico, pensemos que este señor era presidente, pues, el equivalente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España, al CTCP colombiano, pues el equivalente pues, en Alemania, ¿no? Y él impulsa o quiere impulsar el trabajo con los emisores de normas nacionales. ¿Por qué? Porque son una conexión natural con los stakeholders nacionales y con las jurisdicciones nacionales. La importancia que tiene la jurisdicción a la hora de aplicar las normas es muy relevante. Y este es un tema que hay que ir limando ya en esta fase de desarrollo de las normas. Quizás en los primeros años de la expansión de las normas internacionales había otras preocupaciones, pero una vez que ya hemos pasado esa etapa, ahora hay que empezar a limar el acople que se produce entre la jurisdicción nacional y un esquema de emisión de normas que es muy anglosajón, ¿no? Hay un gran número de emisores nacionales con características propias, unos son de corte anglosajón, otros son de corte latino, de corte continental europeo o de código, de normas codificadas, y por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo de adaptación, ¿no? Y por último, un aspecto más pragmático, es decir, si colaboramos con los emisores de normas nacionales, pues tendremos más recursos a disposición para hacer buenas normas, ¿no? Entonces, ahí se busca esta colaboración, la posibilidad de buscar colaboraciones con los emisores de normas nacionales o regionales. En el caso europeo, el EFRAG, el GLAS, GLENIF, en el caso latinoamericano, ¿no? En el discurso que hace en diciembre, el Barkov vuelve a hablar sobre las divulgaciones sobre materia de sostenibilidad, buscando la parte que tiene que estar en información financiera y la complementaria que estará en información no financiera, pero la parte de información financiera hay que conectarla con la no financiera y se tiene que conseguir esa simbiosis, que es lo que ha llevado al IASB a buscar, a la Fundación NIF a emitir normas también de carácter no financiero. El plan de trabajo principal pues, son los estados financieros principales, a los cuales me voy a remitir yo en la parte más operativa de esta presentación. Las revisiones posteriores a la implementación, ahora mismo la que está en marcha más importante de las NIF 9 y están, pues las últimas reuniones han estado tratándolas y ya da un feedback inicial que es un proyecto de modificación de norma de alcance limitado referido a los instrumentos con características de flujo de cobro de flujos de caja contractual, los SPPI,
El de Fondo de Comercio Interior que David ha explicado magníficamente y todo el debate que se está produciendo, aparte de la revelación sobre antes y después de una combinación, los aspectos relacionados sobre si se amortiza o no se amortiza el Fondo de Comercio, están ahora mismo en ese debate, y están las opiniones divididas, como decía. El tema de la agenda futura, es decir, qué temas son los que van a ir en la agenda 22-26 que está a punto de aprobarse por parte del IASB, ¿no? ¿Qué es lo que dice en este discurso? En este discurso, que es en Estados Unidos, Andreas Barkov lo que quiere es, les habla de la convergencia que se ha producido en el pasado entre las normas estadounidenses y las normas internacionales, y que es un reto mantener ese nivel de convergencia que se alcanzó. Bien, es cierto que aquello se paró en 2011, pero hubo una gran cantidad de normas que se emitieron o que se emitieron posteriormente, pero que se habían trabajado conjuntamente. Estoy pensando en la norma de arrendamiento y la norma de ingresos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo una llamada es mantengamos unos niveles de convergencia suficientes en estas normas en las que hemos tenido un grado de convergencia en su gestación, ¿no? Un segundo punto que habla en la coordinación con el FASB es hay muchos asuntos de la agenda que son comunes en el IASB y en el FASB. Trabajemos conjuntamente, sigamos trabajando, estando comunicados, que esa comunicación existe, para trabajar estos temas que nos preocupan conjuntamente a ambos organismos. Y hace una llamada a un tema concreto. El FASB está trabajando en la reforma de la norma de combinación de negocio y sería interesante que se mantuviese la convergencia que tenía la NIC 3 entre ambos cuerpos normativos. Era una norma que era muy parecida en ambos lados en Londres y en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues le preocupa la convergencia, ¿no? Temas de agenda para el 22-26. Esto es un aspecto relevante. Esto se va a aprobar ahora y esto es lo que va a determinar qué es lo más importante para el IASB. Aquí lo que había que decir eran tres cuestiones básicas. Una cuestión de carácter estratégico y de recursos a asignar, y con una slide le voy a decir qué es lo que se quiere dedicar el IASB en los próximos 4 años en cuanto a asignación de sus recursos, de sus personas que están trabajando en la organización. En segundo lugar, cómo decidir que un asunto se incorpora a la agenda. Y por último, los temas concretos que entienden que se deben incorporar. Pues en cuanto a la asignación de recursos, ellos dicen que un 40% de los recursos del IASB deben ir destinados a la emisión de nuevas normas y modificaciones de normas actuales. Un 25% a la implicación de stakeholders. Es decir, no estamos ya hablando de crear nuevas normas, sino más del 50%, es decir, un 60% se debe dedicar a comunicar, a ganar aceptación y a mantener pues, las pequeñas dudas que vayan surgiendo sobre la aplicación de las normas. Pues en esas tareas adicionales a la emisión de normas está la implicación de los stakeholders con un 25%. Son las múltiples reuniones que se organizan en cada uno de los proyectos en los cuales se interactúa con organismos de emisores de normas nacionales, con con entidades de sectores concretos sobre normas que se están elaborando que afectan a dichos sectores, etcétera. Mantenimiento y aplicación consistente. Esto es todo el tema de decisiones de agenda, muy relacionadas con las interpretaciones y la emisión de pequeños documentos de modificación limitada. Y después un 15% para 3 temas que deben seguir trabajándose. Uno es ganar comprensibilidad y accesibilidad a las normas. Un segundo de ellos es el reporte digital y el tercero es la NIF para las pymes, que ya se ha iniciado el proceso de la segunda revisión con un documento que se emitió el año pasado y que ya está terminando esa fase de Request of Information y que pasará después a ser un borrador de norma. ¿Y qué criterios deben incorporar o deben llevar a la incorporación de las normas a la agenda? Pues la importancia que tienen los temas para los inversores, la existencia de deficiencias en la manera en que se están informando, la tipología de compañías donde es probable que afecte y sea relevante en determinadas jurisdicciones, lo importante que es el asunto para las compañías, es decir, el enfoque sobre el preparador también, la interacción con otros proyectos, la complejidad y viabilidad del proyecto y la capacidad del Consejo y stakeholders para abordar el tema, es decir, total de cierto realismo a la esta. Pero en febrero de 2022, en la reunión de ese mes, se habló de 3 temas transversales. Coordinación con la organización hermana, el ISSB, reforzar la relación con los emisores de normas nacionales y regionales. ¿Les suena lo que estoy diciendo? Esto está muy en los discursos. Y priorizar los temas identificados en las Post-Implementation Review. Ganar calidad en las normas, porque las normas, si son de calidad y son independientes, serán normas en las cuales atraerán a las jurisdicciones
a este marco normativo. Es la filosofía que hay detrás. Temas importantes. Pues miren, proyecto de mantenimiento y aplicación constante, pues todos los temas de clima y relaciones relacionadas con el medio ambiente que están en información financiera, buscar aquello que no es consistente o que la información es insuficiente. En segundo lugar, temas a investigar, los activos intangibles, les suena, venían los discursos, y el segundo es los aspectos relacionados con el estado de flujo de efectivo. En concreto, pues algunos aspectos concretos relacionados con qué parte de las inversiones, los flujos de inversiones son de mantenimiento o son de crecimiento, lo cual nos permitiría calcular perfectamente el free cash flow de una compañía, el free cash flow como un dato que pueda derivarse del estado de flujos de efectivo, la aplicación del estado de flujos de efectivo a entidades bancarias y la coordinación de los flujos con otros estados financieros, que eso tiene que ver con lo último que voy a hablar, que es el documento sobre estados financieros principales. Bueno, estas dos slides me las paso, son los temas que se han tratado desde el abril del 21 hasta mayo del 22. Y como quedan 5 minutos, voy a comentarles fundamentalmente las novedades en el documento primero, estados financieros principales. ¿Cuáles son las aportaciones principales que hace este borrador de norma y que afectará fundamentalmente a la cuenta de resultados? Bien, esta es una norma que pretende sustituir a la NIC 1. Sustituirá a la NIC 1 el día que se apruebe, si se aprueba. Además, modifica otras normas, la NIC 7, la NIC 8, la 33, la 34, así como la NIC 17 y la 12. La propuesta trata que los costes de implementación sean reducidos para los preparadores y con especial, y si tienen alguna incidencia, que sea en el momento inicial. ¿Desde cuándo se está planteando las cuestiones de presentación de los estados financieros? Pues esto no es un tema nuevo. Ya en el año 2008 hubo un preliminary review sobre presentación de estados financieros, Financial Statement Presentation, y este tema se aparcó en 2010. En 2010 se aparcaron con motivo de la crisis financiera muchos de los proyectos que estaban en marcha, en concreto este y el de empresas reguladas, que hubiese hablado de él a continuación, y en 2015 se reincorpora a la agenda. Fruto de eso, en 2019 se emite un borrador. Bien, ¿qué es lo que pretende este documento? Pues este documento, la principal aportación, en mi opinión, es que aporta subtotales adicionales en la cuenta de resultados. ¿Por qué razón? Porque tal y como está la NIC 1, no existen estos subtotales y entonces la presentación está siendo tremendamente diversa. Este documento además presentaba el tratamiento de cómo se deben presentar las inversiones en empresas asociadas y en negocios conjuntos. Y para eso clasificaba estas inversiones en dos tipos: las que están integradas con los negocios principales y las que no están integradas con los negocios principales. Las que podríamos llamar estratégicas, de las que podríamos llamar que son unas inversiones financieras, en las cuales pues, ha alcanzado un porcentaje de participación que da lugar a tener una influencia significativa. También se aborda en esta norma los principios de desagregación de gastos e ingresos, en los cuales en las últimas discusiones el concepto de materialidad está ganando una gran relevancia a la hora de determinar si se pueden agregar determinadas partidas o si hay que desagregar determinadas partidas. En cuarto lugar, requerir información que permita casar las medidas alternativas de rendimiento que se presentan normalmente en la información financiera con los subtotales que aparecen en los estados financieros, a los cuales tratan de complementar con información propia del negocio. Y por último, la modificación del estado de flujo de efectivo para intentar hacer consistente la información que se presenta en cuenta de resultados, en balance y en estado de flujos de efectivo. Básicamente, ¿cuáles son estos subtotales? Pues incorporar un resultado de explotación, incorporar unos resultados de actividades de inversión, que estaría formado por ingresos y dividendos, y por último los resultados de actividades de financiación. Es decir, teníamos resultados de explotación, resultados antes de financiación, donde estarían los procedentes de actividades de inversión, y los resultados procedentes de actividades de financiación, que serían los previos a obtener los resultados antes de impuestos. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Pues con ello lo que se pretende es cuadrar o buscar la relación entre los recursos que genera, qué resultados generan cada tipo de recursos. Así, los activos y pasivos operativos, corrientes y no corrientes, permitirían generar los resultados de explotación. Mientras que los activos operativos en negocios no principales y los activos financieros serían los que generarían los resultados de inversiones. De esta manera, por ejemplo, los cambios de valor en inversiones inmobiliarias se llevarían a esta categoría y no se estarían llevando en otras categorías, porque a veces esto los ponen en finanzas, estos están poniendo
entre balance y estado de flujos de efectivo, que es lo que llevaría a modificar también la norma sobre estado de flujos de efectivo. ¿Por qué se produce esto? Pues miren ustedes, esta es una compañía, voy a presentar 3 compañías petrolíferas. Esta compañía es Total, año 19, no tiene resultado de explotación, no presenta el resultado de explotación. Sí presenta, por ejemplo, el coste financiero neto, lo cual es interesante porque eso permitiría determinar cuál es el tipo de interés que se está pagando por la financiación ajena. Esta otra, Repsol, sí presenta el resultado de explotación y las inversiones en empresas asociadas y negocios conjuntos que se valoran por el método de la participación se reconocerían por debajo del resultado financiero. Sin embargo, en BP, que es otra compañía petrolífera, ese resultado en empresas asociadas y joint ventures se presenta justamente debajo de las ventas. Y aquí no aparece por ningún lado el resultado de explotación. Es más, en esta compañía se están combinando tanto gastos por naturaleza, como pueden ser las purchases, los production and manufacturing expenses, con gastos por función, como son los gastos de distribución y de administración. Como ven ustedes, pues una presentación muy diversa que dificulta la comparación que necesitan los usuarios. Pues esto es lo que ha hecho que esta norma sea de especial relevancia. Y como ya estamos en la hora, pues dejo de compartir y bueno, pues dejamos esto abierto para que ustedes puedan ver el material y cualquier duda que tengan, pues me pueden escribir tranquilamente. Pues muchas gracias, Horacio, y muchas gracias, David, por vuestra magnífica exposición de los temas en tan poco tiempo, hacer un resumen tan detallado de las novedades. Pues el resto a los participantes, si queréis aprovechar y escribir alguna cuestión en estos, vamos a dar unos 5 minutos para alguna pregunta, si queréis aprovechar y hacerlo por el chat. Y bueno, si no, pues compartiremos el material a través de la web de AECA. Y bueno, pues también podéis proponernos nuevos temas para otros próximos seminarios online que queréis que hagamos sobre temas que os afecten. ¿Nadie se anima? Están sintetizando todavía, procesando la información. Bueno, pues entonces, como ya estamos fuera del tiempo, nos vamos a despedir y ya, como digo, muchísimas gracias a los 2 ponentes y bueno, al resto de asistentes, pues quedamos a vuestra disposición para convocar otros seminarios sobre nuevos temas que os puedan interesar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias.